Hay una imagen que se repite en millones de hogares alrededor del mundo. Tu gato, inmóvil, sumergido en un sueño profundo durante horas. A primera vista parece paz, pero en realidad es una maquinaria biológica compleja operando en silencio. Si sumamos el tiempo, la cifra impresiona: entre 16 y hasta 20 horas al día dedicadas a dormir. Inevitablemente, el prejuicio humano aparece. ¡Qué vida tan fácil! ¡Qué animal tan perezoso! Pero esa idea es completamente errónea. La etología y la neurobiología evolutiva revelan una realidad distinta. Tu gato no está descansando bajo estándares humanos. Está en modo de espera. Es un depredador de emboscada, diseñado para gastar cantidades masivas de energía en explosiones breves y violentas. Por sobrevivir, su biología le exige conservarla al máximo. El gato no es nocturno, es crepuscular. Su cuerpo está optimizado para cazar al amanecer y al atardecer mediante sprints anaeróbicos, no por resistencia. Cada salto consume sus reservas de glucógeno muscular en segundos. Un solo intento fallido deja una deuda energética crítica. Por eso, dormir no es ocio, es supervivencia, es regeneración de tejido y recarga de ATP. A diferencia del humano, que tiene un ciclo monofásico, el gato posee un ciclo polifásico. La mayor parte del tiempo navega en sueño de onda lenta. Parece dormido, pero su cerebro mantiene activas las cortezas auditiva y olfativa. Sus orejas rotan como radares, sus bigotes leen el aire. Solo una fracción del tiempo entra en fase REM, donde sueña y queda totalmente vulnerable. Y es ahí donde el lugar que elige para dormir se vuelve una decisión de vida o muerte. Empecemos por la posición más común, la cabeza. No es dominancia, es termodinámica pura. El cuerpo humano está a 37 grados, el del gato roza los 39. Para ellos, una casa promedio es un ambiente frío. Mantener su temperatura interna cuesta calorías. Tu cabeza, descubierta y con gran irrigación sanguínea, irradia calor constantemente. Para los sensores térmicos del gato, es una estufa biológica. Dormir ahí es practicar cleptotermia, robar calor ajeno para no gastar el propio. Además, tu cabeza es la zona más estable de tu cuerpo, mucho más segura que unas piernas que se mueven al soñar. Cuando elige dormir sobre tu pecho, entra en juego la química, el vínculo. Los gatos cimientan su sociedad en el olor de grupo. Tú rompes ese olor a diario con duchas y perfumes. Al frotarse y dormir sobre tu pecho, el gato deposita feromonas y te reetiqueta. Te marca como familia. Además, tus latidos replican su experiencia neonatal. El sonido rítmico del corazón funciona como un tranquilizante natural que les induce al sueño profundo. Hacerlo implica confianza absoluta al exponer su vientre. Y luego están los incomprendidos, los que duermen en los pies. Muchos lo interpretan como desapego, pero suele ser lo contrario. El gato es un mesopredador, cazador y presa a la vez. Dormir en los pies es asumir una posición táctica. Desde ahí controla la puerta, el único punto de entrada de amenazas, y asegura sus rutas de escape. Aunque parezca distante, casi siempre mantiene contacto físico con una pata o la cola. Ese contacto es un cable de datos. Si tú te tensas, la vibración lo alerta al instante. No se aleja, está montando guardia. Hasta aquí hemos hablado de preferencias, pero existe un punto crítico, cuando la posición al dormir deja de ser una elección y se convierte en un grito de ayuda. En veterinaria hay una regla de oro. El cambio de conducta es un síntoma clínico. Los gatos son animales de hábitos rígidos. Si tu gato durmió años en tu cama y de repente se muda al suelo, se esconde o se aísla, no es un capricho, es dolor.
La osteoartritis afecta a la inmensa mayoría de gatos geriátricos, pero la ocultan por instinto. Saltar duele, aterrizar duele. Dormir en el suelo no es preferencia, es la opción de menor resistencia física. Del mismo modo, si deja de buscar tu calor, podría cursar fiebre, hipertensión o enfermedad renal. Tu cama es su historial médico. Si su lugar cambia sin razón, es hora de ir al veterinario. Empezamos creyendo que eran perezosos y descubrimos que son estrategas energéticos. Pensamos que nos dominaban y entendimos que buscan termorregulación. Pensamos que nos rechazaban y vimos que nos protegen. El gato, un depredador solitario por diseño, cada noche toma una decisión extraordinaria: bajar la guardia, apagar sus radares y dormir junto a ti. Ya sea en tu cabeza, tu pecho o tus pies, el mensaje biológico es el mismo: contigo estoy a salvo. Así que la próxima vez que sientas ese peso inmovilizándote al dormir, no lo apartes, agradécelo. Es el honor más grande que un depredador puede conceder.